Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con el tema de especificación. Vamos a hacer un par de ejemplos para complementar lo que habíamos visto en la sesión pasada. Vamos a empezar con un ejemplo que habíamos visto, que era la celda de manufactura. Consistía de tres elementos principales, que era la máquina M1, la máquina M2, perdón, cuatro elementos: máquina M1, M2, el buffer y el robot. Recuerden, en el modelo de la celda como tal, el robot puede acceder a la máquina, al buffer, a la máquina 1, a la buffer o a la máquina 2, puede tomar piezas de C1 y dejar piezas en C2. Habíamos mencionado que C1 es una banda de entrada que se comunica con el exterior, es decir, alguien mete una pieza a ser procesada a la celda y en C2 toma la pieza que puede estar procesada o no. En el modelo vimos que el robot tiene la posibilidad de tomar piezas de la banda C1 y dejarlas así también en la banda C2. Vemos que puede interactuar con un buffer, con la máquina 1, con la máquina 2, dejando y tomando piezas. Habíamos visto que en la máquina 1 era un elemento donde entraba una pieza y salía modificada dependiendo de lo que tenga programado M1, al igual que M2. Como les había platicado la vez pasada, no es importante conocer el modelo interno de M1 o M2. Solamente nos interesa saber con qué señales interactúa con el sistema. Seguramente si es una máquina de fresado o una máquina de torneado, tendrá multitud de controles, multitud de señales, multitud de comportamientos y secuencias, pero lo único que nos interesa es saber cómo se relaciona con nuestra celda de manufactura, que en este caso es solamente tomando piezas que le va a llevar el robot y dándole piezas al robot para que, piezas que ya ha trabajado, que puede dejar en el robot. Esa es la forma en la que interactúa M1 y M2. El buffer solamente era un elemento intermedio de almacenamiento que tenía capacidad de 4 piezas y solamente sirve para almacenar, mantener ahí piezas, y luego lo que puede hacer el robot con el buffer es tomar o dejar piezas en este elemento. ¿Ok? Ahora se nos pide una especificación, dice: se requiere diseñar un control que permita que la celda sea usada para la producción de un cierto tipo de productos que primero son procesados por M1 y luego por M2. Las piezas que salen de M1 pueden pasar inmediatamente a M2 o almacenarse en un buffer B y después pasar a M2, pero no es obligatorio. Formular la especificación que permite realizar este comportamiento y obtener la especificación total, este subíndice 0. ¿Ok? Lo primero que podemos intuir, como habíamos visto en el ejemplo 1, es que la especificación tiene que ser muy clara. Una especificación ambigua no nos ayuda mucho a definir un comportamiento exacto. Por ejemplo, aquí no se nos dice cuántas veces tiene que repetir este proceso, perdón, cuántas veces tiene que hacer esta secuencia, o si es una única secuencia o una secuencia repetitiva. Tampoco nos dice si hay señales no controlables, que ese término todavía no lo hemos visto a profundidad, pero vamos a considerar, vamos a empezar a ver este tema. Existen señales controlables o incontrolables, más bien eventos. Estos eventos ocurren y no los podemos regular, es decir, el control que vayamos a implementar no va a poder regularlos porque es un evento no controlable. Eh, entonces, no nos está especificando esto el problema. ¿Qué otra cosa no nos dice? No nos dice cuántas piezas se pueden procesar, o cuántas van a ir al buffer y cuántas van a ir a las máquinas. Solo se nos dice que puede agarrar una pieza, llevarla a la máquina M2 o pasarse por P. Entonces el proceso no es tan complicado. Tomamos una pieza de C1, luego la llevamos a M1. Una vez que tiene la pieza el robot, puede llevarla al buffer o puede llevarla a M2. Y lo que sí es seguro es que si la lleva al buffer, cuando la dejan el buffer, lo único que puede pasar es que posiblemente el buffer sirva para un enfriamiento, no lo sabemos, y el buffer pide que se le tome la pieza. Al tomar la pieza el robot del buffer la va a llevar también a M2. A final de cuentas, las únicas piezas que pueden llegar a C2 son aquellas que han sido procesadas por M2. Eso es lo que nos dice. Dice: después de pasar por M2, eso es lo que tenemos que tener. Todas pasan por M2, es decir, todas van a pasar por M1, y de aquí pueden haber dos caminos. Pueden irse directamente hacia M2, o pueden primero pasar por el buffer y luego ir a M2. ¿Cómo podría ser este tipo de proceso? Posiblemente si el buffer lo tenemos con un sistema de enfriamiento o un punto de espera para pasar las piezas, no lo sabemos, no tenemos tal vez un punto de sincronización entre M1 y M2. No se nos dice, pero se entiende que existen dos caminos: ir directamente de M1 a M2 o pasar por el buffer y luego ir a M2. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hay que formular. Hay que pasar ahora el texto
a una especificación. Antes de pasar a esto hay que entender que tenemos ya el modelado. Este es el modelo individual por redes de Petri de cada elemento. En las máquinas hay que recordar que tenemos 3 lugares y que nos representan, pues bueno, la evolución del token hacia los lugares con las transiciones nos van a dar los 3 estados, que es máquina disponible, máquina trabajando pieza y máquina con pieza lista para ser tomada. Esos son los 3 estados y existen 3 transiciones. Cuando el robot coloca una pieza en la máquina, ocurre la transición, perdón, MC índice 1 y la máquina empieza a trabajar. Una vez que ha terminado la pieza, ocurre la transición MF1 y esta llega hacia esta llega al estado de espera a que la pieza sea tomada por el robot. Cuando la pieza es tomada por el robot, la máquina queda disponible. Esta es la transición MD subíndice 1. Es importante mencionar que la transición MF1, dense cuenta, por su naturaleza no tiene interacción con el robot, es decir, no tiene interacción con otro elemento externo, mientras que MC1 y MD1 sí tienen una interacción directa con el robot. ¿Esto qué significa? Significa que podemos simplificar aún más el modelo. Si yo quisiera tener un modelo más simplificado, simplemente elimino el lugar P2 y directamente conecto la transición MC1 hacia el lugar P3. ¿No habría problemas en el modelado modular? No. Desde el punto de vista de modelado de celda no hay un problema. Eh, Posiblemente si requerimos algún comportamiento en específico que sea muy necesario, aquí no se nos dice que este comportamiento sea tan necesario, únicamente se nos dice que es parte del proceso y podemos subdividir, ¿no? Aquí fue parte del modelado que planteamos de tener 3 estados generales. Obviamente en este estado, cuando el token se encuentra en este punto, obviamente pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Toda la secuencia de control y todo lo que tiene que hacer el sistema de maquinado, si tiene que desbastar o si tiene que cortar alguna parte del elemento, todo ocurre en el lugar P2. Lo único que sabemos es cuando termina de hacer su proceso, llega a un estado de espera. ¿Podemos unir estos dos lugares? Estos dos lugares seguramente sí, sí se podría hacer, porque al final de cuentas, recuerden que en el modelado de celdas de manufactura, lo que nos interesa es las transiciones, los acontecimientos que involucran una relación entre los elementos. En este caso, MC1 tiene una relación directa con el robot, MD índice 1 también tiene una relación directa con el robot, es decir, tiene una interacción con otro elemento dentro de la celda. En el caso de M2 ocurre algo muy similar, modelamos de la misma manera, y en el caso del buffer es más claro ese proceso, no sabemos qué es lo que hace el buffer cuando almacena, en este estado de almacenamiento no sabemos qué es lo que ocurre, lo único que sabemos es que tiene 4 posibles estados, que es disponible, que no tiene nada, que tiene una pieza, que tiene 2 piezas, que tiene 3 piezas, que tiene 4 piezas, perdón, son 5 estados, 5 estados disponible y 4 donde puede estar ocupado con una hasta 4 piezas. Y las únicas transiciones que pueden ir ocurriendo es que vaya llegando pieza o que se vaya liberando una pieza. ¿Ok? Y en el caso del robot, vemos que interactúa con los demás elementos, tomando y dejando piezas en cada uno de ellos. Obviamente, tenemos 2 estados del robot, disponible y ocupado. Cuando el token está aquí, significa que estamos en el estado disponible del robot. Cuando el token se encuentra aquí, estamos en el estado ocupado. Y al final planteamos un modelo para la sincronización de toda la celda. Al final nos dio este comportamiento, donde podemos ver que directamente ninguna otra transición se puede ejecutar si no se ejecuta primero C1. Y la única forma y que C2 se puede ejecutar al mismo tiempo que se pueden ejecutar BP, MC2 y MC1, pero no se pueden ejecutar más de 2 transiciones al mismo tiempo. O se ejecuta una o se ejecuta la otra, ¿no? Y este es nuestro modelo. Si se dan cuenta, el robot es estos 2 tokens representan al robot, mientras que los que los lugares de acá arriba representan al buffer. Estos representan a las máquinas, la máquina M1 y la máquina M2, que debemos notar, las transiciones en común es donde se conectan el robot. Se dan cuenta qué transiciones comparte el robot con las máquinas. Por ejemplo, el robot comparte MD1, por ejemplo, con la máquina M1, y aquí es donde está la conexión. Aquí está el robot y vamos a buscar MD1, lo comparte aquí. ¿Y qué significa? Significa, por ejemplo, si la máquina 1 tiene una pieza y ocurre MC1, que es que se le dé una pieza, entonces empieza a procesar. Dense cuenta que aquí no hay conexión con el robot. Hace su proceso, termina y queda en estado de espera para que el robot tome la pieza. En ese momento, entonces, es cuando puede ocurrir que el robot tome la pieza. Al robot tomar la pieza,
se ocupa o se pone en estado ocupado y la máquina se libera, ¿no? Este es nuestro modelado y estas son todas las posibilidades que tenemos de diseñar lo que queramos hacer, ¿no? En este caso se nos da unas instrucciones, dice, la descripción verbal nos dice que requerimos un comportamiento que permita la producción de un cierto tipo de productos que primero son procesados por M1 y luego por M2. Las piezas que salen de M1 pueden pasar inmediatamente a M2 o almacenarse en un buffer y después pasar a M2, pero no es obligatorio, ¿ok? Continuando, tenemos entonces estas dos posibilidades. Lo primero que vamos a hacer lo primero que ocurre en la celda es la llegada de pieza. Esto es a través del evento C1. Eh, por lo tanto, declaramos dos lugares con una transición intermedia, donde la transición se va a referir a C1 con un token disponible, ¿no? Cuando llega una pieza, eh, se nos pasa. Otra cosa importante de la especificación es que no se nos dice cuántas piezas va a procesar en la celda. No se nos dice una totalidad. Como les decía, no se nos dice si es repetitivo el proceso. Entonces aquí vamos a considerar que la celda solo puede procesar una pieza a la vez. Entonces, sí es un tanto limitado, pero bueno, es una especificación sencilla que va de acuerdo y cumple lo que dice el ejercicio. Cuando la especificación no es tan, como valga la redundancia, tan específica, podemos caer en varias soluciones válidas, ¿no? Una solución válida es un sucesor repetitivo de una sola pieza. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear es una especificación donde se pueda procesar una pieza a la vez y que solo se puede procesar una pieza a la vez y el proceso es repetitivo, es decir, la especificación nos permite hacer que el proceso se repita cuantas veces se necesite, solo que se puede procesar una pieza a la vez entre todos los elementos en conjunto. Entonces lo primero que puede ocurrir es C1. Luego, ahora que ya estamos en el punto, en el lugar P2, ¿qué es lo que puede ocurrir? Dice que la pieza tiene que ser llevada hacia la máquina M1. Recordemos que tenemos cuatro posibilidades. Cuando el token ha avanzado hasta ese punto, cuando se ha declarado C1, tenemos cuatro posibilidades: que se dispare BP, que se dispare MC2 o MC1, de las cuales la que a mí me interesa va a ser MC1. Esas son las... También se puede disparar, perdón, C2, aquí. Si el token se encuentra en el lugar P2, se puede disparar C2 y este... Este P2 no es el mismo P2 de la composición en paralelo de toda la planta. Este P2 es específicamente de la especificación que estoy creando. Entonces, lo segundo que puede ocurrir, habíamos dicho que es MC1, que es lo que a mí me interesa que ocurra. A pesar de que tengo cuatro posibilidades, solamente me interesa una, que es MC1. Entonces, genero una nueva transición con su respectivo lugar para que vayan conectados, ¿no? Entonces, cuando estoy en P2, lo único que puede ocurrir es MC1, que me va a llevar a P3. Y en P3, lo único que puede ocurrir es la descarga de la máquina. Esta descarga es referenciada por MD subíndice 1. Nuevamente les recuerdo que no considero a MF1 porque necesariamente para que ocurra MD1 previamente tuvo que haber ocurrido MF1. Por lo tanto es medio redundante poner a MF1 antes que MD1. Obviamente si yo directamente solo considero a MD1, se entiende que tuvo que haber ocurrido antes MF1. Por lo tanto MF1 sale un tanto sobrada para nuestra especificación. Por lo tanto, pongo directamente MD1, que es lo ¿qué significa esto? Que puede descargar pieza. ¿Qué significa el token en P3? Significa que mi especificación me está diciendo que a pesar de que la máquina M1 está trabajando, uno pensaría que pueden llegar más piezas y trabajarse en otros lados, pero mi especificación es muy clara. Solamente quiero trabajar con una pieza en M1 y ahí te vas a esperar, robot. ¿Por qué tiene que esperarse el robot? Porque pueden inducirse condiciones de bloqueo. Supongamos que ahí está trabajando la máquina y el robot tiene que esperar. Supongamos que llega una pieza, es decir, que llega C1. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, si C1 no está considerado en la especificación y C1 se ejecuta, el robot se va a ocupar con una pieza. Entonces, cuando M1 esté listo, M1 no puede regresar a su estado disponible porque está trabajando con una pieza. Entonces el robot no puede llevar la pieza hacia M1. Pero M1 tampoco puede descargar la pieza porque el robot está ocupado. Entonces eso se llama una condición de bloqueo. Aquí es muy clara la especificación y nos dice, no, ok, aquí lo único que puede pasar
Lo único que puede pasar es que la máquina M1 descargue. Es decir, bloqueamos todas las posibles cosas que pueda hacer el robot para que únicamente se quede esperando hasta que la máquina M1 termine, que es M1D de descarga. Cuando MD1 ocurre, que es que el robot haya tomado la pieza de la máquina queda libre y el robot queda ocupado, entonces esto es lo que estamos considerando únicamente. Lo siguiente que puede pasar, según la explicación, dice con la pieza ya procesada por la máquina M1, por la máquina 1, ahora el robot tiene dos opciones: llevar la pieza a la máquina 2 o dejar la pieza en el buffer. Esas son las dos opciones. Entonces tenemos habilitadas dos transiciones. Entonces esto se refleja como dos transiciones, que es la transición BP y MC2, dos transiciones posibles. Eh, es importante que noten la diferencia. Hay una diferencia entre dos procesos simultáneos y dos procesos alternativos. En este caso, aquí solamente tenemos dos procesos excluyentes. Ocurre este camino o ocurre este camino, pero no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Es una regla en la evolución de la red de Petri, es decir, el token o se va hacia P6 o se va hacia P5, dependiendo de la transición que ocurra primero, ya sea BP o sea MC2. BP es poner la pieza en el buffer y MC2 es alimentar la máquina M2 con la pieza. Entonces aquí tengo mis dos posibilidades. Al tener yo dos caminos, puedo revisar qué es lo que va a pasar con uno y luego qué es lo que va a pasar con el otro. Reviso qué es lo que pasa si se dispara MC2. Dice el robot se desocupa, pero debe esperar a que se termine la operación de la máquina 2. Eso es algo muy cierto. La única transición habilitada en el lugar P5 es M2, que es la descarga de la máquina 2. Entonces lo único que puede hacer mi robot es esperar hasta que termine el maquinado de M2. Cuando ocurre el maquinado de M2 me va a llegar a un nuevo lugar que yo le llamé P7. ¿Ok? Por el otro lado, si se lleva el buffer, el robot toma la pieza en el buffer y después debe de tomar la pieza del buffer para llevarlo a M2. Nuevamente, aquí tal vez es un poco ineficiente mi especificación, pero estoy haciendo lo que me están pidiendo, ¿no? A final de cuentas. ¿Por qué? Porque estoy desaprovechando la posibilidad de almacenar cuatro piezas. Si se dan cuenta, el buffer solo va siempre a almacenar una pieza. Estoy desperdiciando tres lugares que posiblemente del que pudiésemos sacar mayor provecho. Pero bueno, en esta especificación así me lo están pidiendo, ¿no? Entonces, en esta especificación me dicen, sí, que lo que puede pasar es que cuando ocurra, estoy en P4 y ocurre BP, el robot se lleva la pieza, a, el robot lleva la pieza al buffer, eh, que es con BP, y después debe de tomar la pieza del buffer. Es decir, lo único que puede ocurrir después de que el robot ha llevado la pieza es esperar a que el buffer diga, ¿sabes qué? Ya llévate la pieza. ¿Qué hace el buffer con la pieza? No sabemos. Sabemos que no es una máquina como tal, sabemos que es un almacenamiento, pero ¿cómo funciona ese almacenamiento? Si es por tiempo o si es por algún tipo de subproceso que no nos mencionan, no nos dice, solo nos dicen que el robot puede dar la transición perdón, que el buffer puede mandar la instrucción de dejar pieza o, perdón, de liberar la pieza. Entonces, cuando el buffer dice toma la pieza, el robot viene, toma la pieza y la lleva a un nuevo lugar. En este nuevo punto, donde estamos en el P8, lo único que puede volver a ocurrir es MC2, que es la transición que me permite llegar otra vez al punto P5. Es decir, lo único que puede ocurrir es llevar la pieza hacia la máquina M2. Este es un camino alternativo, más largo, que llevar directamente la pieza hacia la máquina M2. Pero al final de cuentas todos convergen, o los dos caminos terminan convergiendo en la posibilidad de trabajar, de que la pieza se lleve hacia la máquina M2. Estando en la máquina 2, ya lo único que puede ocurrir, la pieza puede ser tomada por el robot. Lo único que puede ocurrir es que el robot, perdón, que la pieza que sea procesada por M2 y luego sea liberada con la transición MD2. Entonces, lo que aquí tenemos es, primero podemos llegar por dos posibilidades a cargar la máquina M2 y luego lo único que puede ocurrir es que el robot espere a que la máquina 2 termine su proceso para llevar la pieza hacia el siguiente lugar que llamé P7, ¿no? En ese lugar P7 lo único que puede ocurrir es que la máquina 2 libere la pieza y regresemos al proceso inicial, es decir, con esto ha terminado la máquina, ¿no? Con esto ha terminado con esto ha terminado toda la celda de hacer su proceso y esa es la especificación que yo necesito. C2 significa dejar pieza, pero pieza que ha pasado por B1 y por M1 y por M2.
donde posiblemente pudo haber pasado directamente de M1 a M2 o pudo haber atravesado previamente por un buffer y luego llegar a M2. Eso es lo que dice mi especificación. Es mi especificación parcial porque me faltan algunos eventos no considerados, que son MF1 y MF2. Entonces es una especificación parcial. Para hacerla total, debo de hacer una sincronización. Aquí la puse un poquito de colores para ver si se puede ser un poco más llevadero el proceso de seguir las transiciones. Dense cuenta que esta es la estructura. Estos lugares representan los lugares de la especificación. Todos los lugares en azul son los lugares de la especificación. Dicen que en el primer lugar lo único que puede ocurrir es C1, que se alcanza a ver aquí al fondo. C1 está sincronizado con el lugar P1. Es decir, esta transición C1 solo puede ocurrir si existe un token en P11 y existe un token en P1. Cuando se ejecutan, llevan dos tokens, llevan solo un token. Un token es regresado hacia P12, mientras el otro token es llevado hacia P2. Y aquí lo que puede ocurrir puede ocurrir únicamente MC1. Aquí en el robot aparentemente podrían activarse MC2 y BP, al igual que C, pero MC2 está delimitado por este lugar que es P14, si se dan cuenta hay una flecha roja, entonces no puede ejecutarse. El caso de BP también está delimitado por el token, debe de haber un token en P14 que tampoco existe, y eso bloquea la transición. Lo único que está habilitado cuando se ejecuta C1 es el token el token se va y llega hacia P12, entonces lo único que está habilitado es la transición MC1, porque existe un token aquí, aquí también existe un token y existe un tercer token en el lugar P2. Con esas tres condiciones tenemos los tres tokens para las tres flechas de entrada, una, dos, tres flechas de entrada, y cuando se ejecuta MC1 le manda un token hacia P4, otro token se va hacia P1 y otro token se va hacia P13, ¿no? En ese punto, en ese momento, hay un token aquí, existe un token aquí y existe un token aquí. Lo único que se puede ejecutar nuevamente, aquí ya no hay token, por lo tanto C1 no se puede ejecutar. Aquí tampoco hay token. En BT no hay token aquí. Aquí tampoco hay un token. El único token está en P13. Entonces lo único que se dan cuenta, P13 está conectado a la transición MD1 y MD1 no se puede disparar a menos que exista un token después de que haya pasado por MF1, es decir, cuando la máquina 1 ya procesó la pieza, entonces se puede disparar la descarga de la pieza, ¿no? Y existe un token libre aquí, el robot está disponible y se cumplen el token aquí, el token aquí y el token aquí. En ese momento se dispara MD1 y seguimos la secuencia. Ustedes lo pueden seguir con mayor calma, lo puse en flechas, se dan cuenta, las flechas de un mismo color representan la secuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí va C1 y luego se regresa y nos lleva a P12, luego tenemos aquí B12 y se conecta con MC1 y nos lleva a P13, luego P13 se conecta a MD1 y nos lleva a P14, luego P14 se conecta con MC2 y nos lleva hacia P15, pero también se puede conectar hacia BP y nos va a llevar hacia P6, P6 se puede conectar hacia BT y BT nos puede llevar hacia, aquí está la de BT, nos puede llevar hacia P8, MC2 nos puede llevar hacia P15 y de todos modos, luego P8 nos regresa hacia P15, que es aquí están los dos caminos, ¿no? Que nos pueden llevar. Cuando ocurre, dense cuenta que como hay un MC2, hay una transición adicional que dejé, tiene que haber una conexión directa con el lugar que también tiene activo a MC2. Aquí, si se dan cuenta en P6, digamos la línea negra en P6 está conectado a un MC2, pero también tiene que conectarse a este MC2 que yo declaré. Si yo repito una transición, tengo que conectarle la transición a todos los que la comparten, es decir, en este caso P6. Con esta restricción ya puedo disparar MC2 si hay un token aquí y ya puedo conectar a P15. P15 se puede disparar, dispara la transición en azul como cielo, llega a MD2 y regresa hacia P17. P17 va a disparar C2 y me va a regresar a P11. Entonces se dan cuenta, lo único que hice fue conectar estas transiciones con sus respectivos en la red de Petri del modelo general. Así es como obtenemos el modelo total. Esta es la aplicación de lo que quedaría si yo evoluciono esta red de Petri. El modelo no va a ser tan amplio, realmente no tiene tantos estados,
aunque parezca muy complejo. Realmente si hacemos la matriz de incidencia, definimos el estado inicial y hacemos la evolución de la red de Petri, van a darse cuenta de que no hay tantos estados, aunque se vea tan apantallante tener un diagrama de este tipo. Realmente los estados son mínimos, ¿no? Ahora tenemos un segundo ejemplo. Espero que en el anterior haya quedado más o menos claro, completamente claro cómo se hace, cómo se implementa la especificación y qué es lo que representa la especificación. Ahora vamos a hacer un tercer ejemplo para este tema de especificación. En este caso vamos a hablar acerca de dos AGVs. También este ejemplo ya lo hicimos. Muy parecido a la celda, solo que aquí tenemos tres máquinas. Aquí las entradas conectadas con el exterior son buffers con almacenamiento infinito. Este buffer siempre libera piezas. Este buffer toma piezas para llevarlas a un almacén infinito. Eso es lo que sabemos. Y tenemos dos AGVs que trabajan en conjunto, que trabajan de igual manera y conectan con las tres máquinas. Pueden dejar y tomar piezas de estas máquinas. Y lo que se nos pide ahora es lo siguiente, dice formular una especificación que describa que las piezas llegan por el buffer de entrada B1, evento B1, después son transportadas a cualquiera de las tres máquinas, se procesan en la máquina de turno y entonces se descargan y se colocan en la banda de salida con cualquiera de los AGVs. Finalmente obtenga la especificación ES subíndice 0, ¿no? Eso es lo que se nos pide y bueno, eso es lo que hay que obtener. Este modelo, recuerden que el modelo para las tres máquinas se corresponde con este. Tenemos nuevamente MFI, que realmente lo pude haber suprimido, pero bueno, lo dejé para que se mantuviera el modelo similar al que teníamos anteriormente. MFI, MDI, y tenemos la descarga, y esta es la carga y la descarga, ¿no? El modelo es el mismo para los tres máquinas, y este es el modelo del AGV en conjunto. Dijimos que los dos AGV se iban a modelar como una sola red, donde utilizamos dos tokens para representar a cada uno de los AGVs, ¿no? ¿Qué pueden hacer los AGVs? Pueden tomar, había una restricción en el funcionamiento, en el modelado, dice, después de ser procesada, cualquiera de los AGV descarga la pieza de la máquina y la lleva al buffer de salida B2, perdón, este no es, no, sí es este, la lleva al buffer de salida B2. Los dos AGVs funcionan como elementos de enlace entre las máquinas. Entonces, lo que tenemos es esa posibilidad de poder tomar piezas y existen tres estados del AGV. Bueno, de los AGVs, uno es sin pieza, otro es con pieza no procesada y otro es con pieza ya procesada, ¿no? Esos son los tres estados que maneja el AGV. El modelo completo tiene que ser la sincronización de de los cuatro elementos que componen la celda, en este caso las tres máquinas, y el AGV que nos representa los dos elementos de transporte AGVs, ¿no? Lo único que hacemos es conectar las transiciones nuevamente, sincronizamos las transiciones para que se ejecuten al mismo tiempo y este es el modelo que obtenemos. Ahora, aquí dice formular una especificación. Lo que necesitamos, la especificación, el texto es lo de acá arriba, dice que describa que las piezas llegan por el buffer de entrada B1, evento B1, después son transportadas a cualquiera de las tres máquinas, se procesan en la máquina en turno y entonces se descargan y se colocan en la banda de salida con cualquiera de los AGVs. Finalmente obtenga S0. Algunas notas. En la especificación podemos considerar solo las transiciones MCI y MDI, omitir las transiciones MFI. Esto se debe a que estas últimas no se relacionan con los AGV, sino que son transiciones internas de las máquinas. Ya les había mencionado esto en el ejemplo anterior. MFI es una transición interna, porque realmente las únicas que interactúan con elementos externos a ellos son MSI, que interactúa con la carga, porque la máquina solo puede recibir piezas del AGV, y MDI porque solo puede descargar piezas en el AGV. Entonces, estas dos transiciones son las que se relacionan con los AGV, mientras que MFI es una transición que solamente es interna de la máquina, ¿no? Por eso no la voy a considerar en la especificación. Y se entiende que para que yo pueda disparar a MDI, tuvo que haber ocurrido primero MFI. Entonces lo primero que vamos a hacer es cumplir la especificación. Como tenemos dos AGVs, hay que considerar que la especificación debe ser doble, porque puede ocurrir para cualquiera de los AGVs. Entonces tenemos dos puntos que nos van a, dos tokens que nos van a representar a cada uno de los AGVs, ¿no? Lo primero que tenemos es que llega pieza y esto puede ocurrir dos veces porque tenemos dos AGVs disponibles, ¿no? Si tenemos dos AGVs disponibles puede llegar una pieza y luego puede llegar otra pieza. Eso es muy sencillo, B1. Y luego dice que puede ser transportada a cualquiera de las máquinas. Estos son las transiciones MC1, MC2 y MC3.
Es decir, cuando yo ha llegado la pieza, ahora la pieza puede irse hacia MC1, MC2 o MC3, pero nunca se puede ir al mismo tiempo a todas las máquinas. Es decir, cuando hay un token aquí no se puede ir a todas las máquinas, se va a una de las tres, pero no a las tres. Lo que sí puede ocurrir es que primero pase un token, por ejemplo, se dispare MC1, luego pase otro token y se dispare MC2. En ese caso tendríamos dos máquinas trabajando al mismo tiempo, pero eso es a lo mucho lo que podemos hacer y se debe a que tenemos dos tokens en el primer lugar. Eso es lo que dice aquí. Nótense que a lo mucho dos máquinas pueden estar trabajando al mismo tiempo. Luego, lo único que puede ocurrir es la descarga de estas piezas. Entonces, la única transición que puede dispararse posteriormente, dependiendo del camino que hayamos tomado, es la descarga de esa máquina. Si ocurrió MC1, lo único que puede ocurrir es MD1. Si ocurrió MC2, MD2. Y si ocurrió MC3, lo único que puede ocurrir es MD3. Eso es lo único que puede ocurrir en nuestra celda. Y todas ellas nos van a llevar a un mismo estado, que es hasta un mismo lugar, que es que el autómata, que el AGB está ocupado con una pieza ya procesada. Eso es lo que va a representar P6. Es decir, uno de los AGBs o los dos AGBs con las piezas procesadas, ¿no? Y luego, pues terminamos dejando la pieza en el buffer de salida B2. Esto es el evento B2. Cualquiera de los dos lo puede dejar y nos regresa los tokens al punto inicial. Noten que la especificación no es tan clara en el sentido de que no nos dice cuántas veces se tiene que ejecutar esto. Nuevamente caemos en esto. Por eso es importante que cuando diseñemos una especificación establezcamos qué es lo que se nos pide. En este caso es un ejemplo de un libro de Martín Fabián, que es un libro, la especificación así viene y así lo estamos planteando. Pero cuando nosotros vayamos a diseñar, es importante tener bien claro que una especificación debe de tener repetitividad, ¿no? Aquí no nos dice si esto se tiene que repetir, tampoco nos dice qué máquina tiene prioridad en la carga, tampoco nos dice de cuánta es la capacidad de atender piezas de las máquinas, porque si se dan cuenta, aquí en esta especificación puede pasar algo, puede pasar que ocurra B1, llega el token a P2 y luego se ejecuta en MC1. Se ejecuta la transición en MC1 de tal forma que hay un token en P1 y hay un token en P3. ¿Qué pasa si se ejecuta otra vez B1? Pues el token vuelve a pasar a P2. ¿Y qué pasa si se vuelve a ejecutar MC1? Pues van a haber dos tokens aquí. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que la máquina 1 está trabajando dos piezas al mismo tiempo. La especificación no me dice o me restringe acerca de este comportamiento, por lo tanto yo lo estoy considerando de esta manera. Es un tanto ambigua en ese sentido la especificación. Algo más claro hubiera sido, primero trabaja M1, luego M2, luego M3, y esto sería un poquito más claro y más fácil de seguir. Aquí nos da esta ambigüedad y nos genera este diagrama. Otra cosa que podemos intuir de esta especificación parcial que hemos obtenido es que se parece mucho al comportamiento de la celda, es decir, no cambia mucho la naturaleza de la celda de manufactura, del modelo general. Vamos al modelo general. En el modelo general, que es lo que ustedes van a ver en líneas negras, no le cambié nada, es el mismo modelo, solo que lo estoy añadiendo en los círculos en verde son los lugares de la especificación y sus flechas de la especificación vienen en café o marrón, como lo alcancen a ver. Y si se dan cuenta, el comportamiento es muy parecido. Primero se ejecuta B1 y a partir de aquí, por ejemplo, en el modelo del sistema, cuando el token llega a P2, aquí se puede ejecutar MC3, MC2 o MC1. Aquí también. La diferencia es que estos tres me van a llevar al mismo lugar, mientras que estos me van a llevar a lugares independientes, ¿no? Cada uno en un solo lugar. Al final, lo único que estoy haciendo es interconectando, se dan cuenta, interconectando las flechas y ya está todo sincronizado. Por ejemplo, el estado inicial, que es lo único que puede ocurrir, B1, ¿no? Si se ejecuta B1, me va a llevar un token aquí y me va a llevar un token hacia P2. Aquí lo que puede ocurrir es tanto es MC2 como MC1 como MC2 como MC3. Si se dispara cualquiera de las tres transiciones, van a llevar, por ejemplo, si se dispara MC1, me va a llevar un token hasta acá arriba a P15 y también me va a llevar un token hacia P1. Eso es lo que voy a tener. Eso es lo que puede pasar, me va a regresar un token al origen del modelo, es decir, a P1. Y de ahí lo único que puede pasar es MD1, el token. Esa es tal vez la diferencia, porque acá que un token puede ejecutarse también con MD2, con MD3.
Ese es algo que puede pasar. En este caso no, en este caso solamente seguimos esa secuencia. Si se cargó la máquina 1, hay que descargar la máquina 1. Si se cargó la máquina 2, hay que descargar la máquina 2, ¿no? Nuevamente están sincronizadas todas las transiciones y esa sería la composición en paralelo de todo el autómata. Entonces nuestra composición S0 después de haber obtenido la especificación SP, ¿no? La especificación parcial. ¿Ok? Recuerden, una especificación SP no siempre es parcial, no todo el tiempo es parcial, puede haber una especificación total. La especificación total S0 es lo que nos permite es garantizar que nuestra especificación sea total, ¿no? Cuando yo hago esta composición, lo que obtengo es este S0 que me representa la especificación implementada y donde yo puedo detectar condiciones de bloqueo en algún punto, ¿no? Muy bien. Esos serían los dos ejemplos de cómo implementar o cómo utilizar la especificación. Cuando veamos el siguiente tema, que es implementación de controlador, vamos a ver de qué nos sirve todo esto que vimos, ¿no? Este último modelo, ¿de qué me sirve a mí para implementar un controlador en una celda de manufactura? Si tienen dudas, por favor, no duden en decirme. Yo sé que puede ser un poco bochornoso ver tantas líneas, pero siguiendo con calma pueden encontrar que no es tan complicado seguir el hilo de todo esto. Por eso vimos varios ejemplos de redes de Petri para que no tuvieran problemas en este punto. Eh, por favor, les repito, si tienen dudas, contacten. Me pueden mandar un WhatsApp o me pueden mandar un correo electrónico para dar seguimiento a sus dudas. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Espero que haya sido claro. Que tengan buen día. Hasta luego.